Bueno, buenos días con todos. Esta es una clase más de Reisol y vamos a ver hoy lo que son los tipos de gases en el proceso GEMAU. Déjenme compartirles la pantalla. Y comencemos con la clase, ¿ya? El proceso GEMAU, por sus siglas en inglés, significan Gas, Metal, Arc, Welding. Sí, viene a ser un proceso semiautomático en el que el electrodo, que vendría a ser dado por un carrete, sí, que vendría a ser en forma de alambre, ¿no? Viene protegido por un gas. En este caso puede ser un gas activo o un gas inerte, como lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, el proceso GEMAU como tal es un proceso de soldadura por arco, ya que es un proceso de soldadura por arco que emplea el arco eléctrico que se genera entre un electrodo, ¿sí? Que tiene la parte positiva al ponerse en contacto con la parte negativa. Y entonces genera el arco eléctrico y esto produce el calor como tal, que es el que va a fundir el material, ¿sí? Y este proceso lo que hace es utilizar un escudo, ¿sí? Este escudo lo que hace es que el gas a presión genera un ambiente de protección, una atmósfera de protección alrededor del charco de soldadura. Esto prevé o lo que hace es hacer que no existan inclusiones, que no exista porosidades ni nada de eso en el cordón de soldadura, por eso el cordón de soldadura sale mucho más limpio. Sí, entonces el proceso GEMAU se subdivide en dos procesos, proceso MAG y proceso MIG. Proceso MIG y proceso MAG. Proceso MIG si estamos utilizando gas inerte, ¿sí? Gas inerte, es decir, gas que no va a reaccionar durante la soldadura, no va a existir reacción entre el charco de soldadura y el gas. Sí, generalmente se utiliza gas inerte para lo que son materiales puros. Por ejemplo, para soldar aluminio, para soldar acero inoxidable, se suele utilizarse gases inertes. Sí, por ejemplo, para lo que son materiales sensibles, se utiliza para el aluminio soldar, como les decía, argón puro o mezclas de argón y helio, cualquiera de los dos. Puede ser argón o helio o una mezcla de ambos, pero tienen que ser puros, sin opción a que haya óxidos sueltos. ¿Sí? Vamos a tener una forma de cordón más ancho y menor penetración. Y gas activo, proceso MAG, gas activo, se caracteriza porque tiene óxidos sueltos. Sí, óxidos sueltos. Es decir, el acero al carbono, bueno, con este se suelda, ¿no? Se suelda aceros al carbono, inoxidables, y lo que se necesita es la presencia de óxidos. A esa temperatura el oxígeno reacciona químicamente durante el charco de soldadura, reacciona químicamente con el charco en sí y se oxida. Esto provoca lo que es la escoria, ¿no? La que queda encima. Esta escoria también hace las veces de protección para que no se enfríe de manera brusca. Esa es la presencia como tal, ¿sí? Bueno, hablando un poquito de la máquina, lo que vamos a tener es un carrete que viene a decir como un alambre. Sí, este alambre al disparar el gatillo, la antorcha, bueno, aquí la tiene en la mano, ¿no? Al disparar la antorcha lo que hace es alimentar el alambre como tal. Sí, y tenemos dos perillitas generalmente. En la máquina tenemos dos perillas, una es para aumentar o disminuir el amperaje y la otra es para ver la velocidad de avance del alambre como tal. Sí, entonces tenemos el alambre que avanza mediante la antorcha y también tenemos esta manguerita, no sé si le miran aquí. Esta es la que alimenta el gas como tal. Sí, y bueno, podremos verlo otra vez en el taller. Esto tiene ya lo que es el manómetro como tal, el tanque para medir presión y toda la cosa, ¿ya? Entonces, durante el proceso de soldadura tenemos, ¿no?, la boquilla, la tobera, sí, y tenemos el alambre que se va alimentando. El alambre que se va alimentando y se genera aquí el arco de soldadura. Este arco está protegido por esta atmósfera, no sé si le pueden ver aquí.
Esta atmósfera de protección es la que se genera mediante la presión que sale el gas. En este caso, bueno, aquí estamos hablando generalmente, no sabemos si es un gas activo o un gas inerte, pero se produce esta atmósfera de protección que es la que cuida el charco durante la soldadura. Sí, sabemos que el proceso de solidificación es bastante rápido, entonces lo que se tiene es que protege el rato que está fundido y conforme se va avanzando lo que queda es la escoria. Sí, lo que se provoca es una escoria, una especie de costra encima del cordón y esto a su vez protegerá el cordón ya contra lo que es el enfriarse. Sí, esta escoria se tiene solamente en procesos MAC, gases activo. No se tiene en procesos MIG. En procesos MIG el cordón es bastante limpio, bastante limpio. Sí, entonces, bueno, hablando un poquito de lo que es la antorcha como tal, tenemos el alambre sólido, que es el que entra aquí. Sí, alrededor del alambre viene una especie de tubo, sí, por donde entra el gas de protección y se dispara. Sí, bueno, tenemos el cable conductor de corriente que vendría a ser el que da el arco eléctrico como tal, ¿no? Conectado al gatillo como tal, que es el que se dispara y permite el avance del alambre como tal y que se active la corriente eléctrica para que se genere el arco. Sí, tenemos la boquilla del gas o la tobera que se llama. Sí, tenemos una guía del electrodo de contacto, que esto vendría a ser una especie de boquillita por donde pasa el electrodo, el alambre, y es la que lo guía para que no esté siempre en una misma dirección. Sí, tenemos el material base, el arco eléctrico que se genera, el electrodo consumible que vendría a ser el alambre como tal, y el metal de soldadura que ya vendría a ser el aporte, material de aporte. Sí. Y tenemos bueno, se afecta una cierta zona de calor, que vendría a ser la zona de afectación de calor, sí. Eso sería el proceso como tal. Sí, lo que sucede aquí en la parte, lo que sucede aquí en la parte del arco eléctrico, la boquilla, ¿no? Entonces, recordando, proceso MIG es con gas inerte. Sí, proceso MIG es con gas inerte. Materiales, generalmente se utiliza para materiales sensibles como el aluminio. Sí, se utiliza argón puro o mezclas de argón y helio. Recordando la tabla periódica, el argón y el helio es más liviano, ¿no? Por pesos está helio, argón, xenón, todos los gases nobles. Entonces el helio es el primero, el que está más arriba. En cuanto a esta posición, el helio implica que sea un gas más liviano que el argón. Sí, al ser más liviano, si nosotros utilizamos en un proceso MIG helio, al ser un gas más liviano, tiende a elevarse más rápido. Sí, como se eleva más rápido, tiene que tener mayor presión para que cubra, ¿no? Para que genere la atmósfera de protección sobre el arco eléctrico. Por este motivo, procesos de suelda con helio, generalmente el helio se gasta mucho más rápido que el argón, porque necesita mayor presión que salga para cubrir y generar la atmósfera de protección. Sí, y bueno, lo que provoca esto es que tengamos un cordón de soldadura mucho más ancho y con menor penetración. Sí, como les decía, argón o helios puros, sin presencia de oxígeno, sí, sin presencia de óxido suelto, son puros, o una mezcla de los dos. Entonces tenemos helio, argón o una mezcla de ambos. ¿Sí? El hecho es de que durante la soldadura, durante el arco eléctrico, ¿sí? No existe una reacción química con el charco de soldadura en el proceso MIG. ¿Sí? No existe una reacción con el charco de soldadura, no hay óxidos sueltos que oxiden el material, sino que el cordón de soldadura es limpio. Sí, no vamos a tener tampoco escoria ni formación de costras ni nada, sino que tenemos un cordón bastante limpio. ¿Sí? Eso sería el proceso MIG. Entonces, bueno, haciendo mención un poco aquí también, cuando se habla, ¿no? Típicamente se dice, páseme en la soldadora MIG. Y no es un proceso, no está bien dicho. Y la soldadura es en proceso GEMAO. Su proceso MIG. Y si hablamos de una soldadora MIG o un proceso MIG en sí, tendríamos que hablar de una soldadura en la que vamos a utilizar un proceso con gas inerte,
que generalmente en un taller de soldadura no se, bueno, generalmente si se trabaja con estructura metálica, con cualquier proceso mientras que involucre el hierro, no se va a soldar con gas inerte. Generalmente lo que se utiliza es una mezcla entre gases inertes y gases y óxido o CO2. Sí, entonces es un proceso MAG más que otra cosa, más que MIG. Sí, entonces estaría mal dicho cuando dicen pásame la soldadura MIG, es una soldadura para proceso gemado. Sí, no es un proceso, no es una soldadura MIG como tal. Sí, mientras que el proceso MAG, aquí sí sería el proceso MAG, lo que tiene es gas activo. ¿Y cuál es el gas activo? Lo que tenemos en gas activo vendría a ser la presencia de oxígeno. ¿Sí? La presencia de óxidos, oxígenos sueltos por ahí. Entonces, cualquier gas que tenga óxidos sueltos o oxígenos por ahí liberados, se conoce ya como proceso MAG. Entonces, puede ser helio con óxido o con oxígenos, perdón, puede ser argón con oxígenos, puede ser CO2, que vendría a ser el carbono y el dióxido de carbono, ¿no? CO2, pero tiene oxígenos sueltos. Y cualquier mezcla de todos estos. Sí, entonces podría ser para aceros al carbono, generalmente se lo utiliza pues SOMAC para lo que son aceros al carbono, para soldar aceros inoxidables, bueno, cualquier otro proceso, pero que involucre la presencia de oxígeno para que sea un proceso MAG. Metal, proceso MIG-MAG, Metal Inert Gas, aquí es Metal Active Gas, ¿sí? Gas activo. Sí, entonces la presencia de oxígeno. Igual, el mismo gráfico en el anterior, sino que acá no había reacción. Entonces, aquí lo que sí tenemos es que existe reacción química. En el charco de soldadura existe reacción química con los oxígenos que están sueltos. Estos oxígenos lo que hacen es oxidar al material. Sí, a la temperatura a la que están se combinan y oxidan. Esa oxidación provoca la escoria, ¿no? La costra que cubre al cordón de soldadura. Esta, esta oxidación es lo que provoca esa costra. ¿Sí? Entonces, ya hablando meramente de los gases de protección, aquí tendríamos el argón. Si tenemos el argón en su estado puro, tendríamos un gas inerte. ¿Sí? Este se sirve para soldar todos los metales excepto el acero. Sí, es decir, todos los metales excepto el acero podríamos soldar aluminio, podríamos soldar cobre, podríamos soldar alguna aleación tal vez, podríamos soldar, bueno, cualquier otro material. ¿Sí? El helio, que también en su estado puro vendría a ser un gas inerte, nos sirve para soldar aluminio, magnesio, cobre y sus aleaciones. ¿Sí? Argón más helio, una mezcla de los dos, pero en estado puro, no sin presencia de nada más, solamente los dos gases, también es un gas inerte. Podríamos soldar aluminio, magnesio, cobre y aleaciones. También. Entonces, estos de aquí, como son gases inertes, serían un proceso MIG, Metal Inert Gas. ¿Sí? Dentro del proceso gemado. Proceso gemado, dos procesos, ¿no? Se subdividen en dos, MIG y MAG. Entonces, MIG, porque es un gas inerte. Sí, entonces argón, helio, o una mezcla de los dos, gas inerte. Sí, entonces podríamos soldar todo, generalmente para todo lo que es cualquier metal sin el acero, excepto el acero, ¿no? Entonces aluminio, cobre, níquel, sí, aleaciones de estos, bueno, inclusive materiales exóticos también suelen soldarse. Ya, y lo que involucra presencias de oxígeno, ya sería un proceso MAG, Metal Active Gas. Entonces, tenemos el argón, pero con oxígeno en presencia del 1 al 2%. Sí, moderadamente oxidante, oxida apenas. Entonces, se lo utiliza bastante una mezcla así para lo que son aceros inoxidables y algunas aleaciones de cobre. Sí, aceros inoxidables en proceso MAG, en lo que igual se puede soldar directamente, ¿no? Y tenemos el argón con oxígeno entre el 1 y el 2% para soldar acero inoxidable, por ejemplo. El argón mismo, con oxígeno entre 3 al 5%, ya es oxidante, oxida mayormente. Sí, entonces esto se utiliza para lo que son aceros al carbono, que es el acero común, el normal. Y algunos aceros de baja aleación. Cuando tenemos aleaciones, bueno, aleaciones con el acero, a lo mejor
se le mete molibdeno, níquel, acero para, de acuerdo a eso, mejorar las propiedades mecánicas. Entonces, para algunas aleaciones se utiliza esto. Ya. El CO2, que es uno de los elementos más usados, de los gases más usados en la industria, ¿no? Porque, por el hecho de que es económico. Sí, entonces, como tiene óxido también, es un oxidante, proceso MAG. Se utiliza para todo lo que son aceros al carbono y algunos aceros de baja aleación. Esto prácticamente se utiliza para el acero industrial. ¿Sí? Y el argón con el CO2 también se los puede mezclar porque igual tiene oxígeno, ¿no? Y esto es para todos los demás aceros. Sí, todos estos en proceso MAG. Y también una mezcla de argón, CO2 y con óxidos sueltos. Sí, entonces esto dependiendo del tipo de acero que vamos a soldar, más que todo depende también de los precios que tengamos nosotros que comprar los gases. Ojo, como les decía, soldar con helio es mucho más costoso que soldar con argón. ¿Sí? Entonces, estos tres primeros, argón, helio o una mezcla de los dos en su estado puro sin óxidos sueltos, sería proceso MIG. ¿Sí? Y todos los demás, que sería argón, helio o cualquier otro, pero con presencia de oxígeno, sería un proceso MAG. ¿Sí? Hablando de costos, trabajar con helio siempre va a ser más costoso. Como les decía, el helio al ser más liviano que el argón, por eso se hacen los globos de helio, ¿no? Que se elevan inclusive en el aire. Entonces, por ser un elemento más liviano que el aire inclusive, necesita una mayor presión. Para tener una mayor presión necesitamos un mayor flujo. Y como necesitamos un mayor flujo, el tanque de gas se nos va a gastar más rápido. Entonces, por ese motivo, soldar con helio es mucho más costoso que soldar con argón. Sí. Y también soldar con argón es más costoso que soldar con CO2, por ejemplo. Entonces, comúnmente lo que se usa para soldar es el CO2, al menos en lo que es aceros. Sí, ya si necesitan soldar alguna aleación, algún tipo de acero inoxidable, todo, entonces utilizarán lo que es argón o mezclas, en cualquier caso. Hablando un poquito de qué provoca qué provoca cada gas en el proceso de soldadura. Entonces, en el proceso de soldadura, el argón provoca una forma de penetración mucho más delgada, pero más profunda, ¿sí? Aunque a la superficie es más ancha, ¿sí? Argón y helio, ojo, el helio lo que provoca por el hecho de que es más liviano y no permite una mayor presión, provoca un cordón más ancho, ¿sí? Un cordón más ancho pero sin mucha penetración. Y si mezclamos argón y helio vamos a tener la combinación de ambos, ¿no? Un cordón ancho y mayor penetración. Sí, esto dependiendo de qué es lo que queremos lograr y qué es lo que vayamos a soldar. Por ejemplo, si quiero soldar aluminio, me conviene tener un cordón ancho, pero no mucha penetración. Sabemos que el aluminio no funde, por ejemplo, el acero funde alrededor de los 1500, 1600 grados, pero el aluminio funde alrededor de los 900, me parece. Entonces, no queremos mucha penetración porque se nos perfora y se nos chorrea. Sí, entonces por eso es bueno también soldar con helio. Sí, porque no tenemos tanta penetración, pero tenemos lo suficiente para que se funda y se una. Sí, mientras que soldar con el CO2 lo que nos genera es una penetración mucho más profunda y un cordón más ancho. Lo que sí tenemos cuando usamos el CO2 es mayor chisporroteo. Sí, vamos a tener proyecciones hacia los lados, de mayor chisporroteo. Y esto de tener mayor chisporroteo involucra entre mayor cantidad, entre mayor porcentaje tengamos de CO2. Como les decía acá, por ejemplo, puedo tener argón, CO2, oxígeno, una mezcla de todos estos. Pero si yo tengo 50-50 de ambos, por ejemplo aquí, voy a tener menos chisporroteo. Si tengo 75% de CO2, voy a tener más chisporroteo. Y si tengo CO2 puro, tengo mayor chisporroteo todavía, ¿sí? Entonces, bueno, lo que dice aquí, cada gas juega un papel distinto en las fases de proceso de soldadura, desde la penetración de la soldadura hasta la estabilidad del arco y el trabajo terminado. ¿Sí? Entonces, entre mayor presencia de CO2, mayor concentración de CO2 tengo en el gas, voy a tener mayor chisporroteo. ¿Sí? Bueno, esto es lo que provoca cada gas en el proceso de soldadura. ¿Sí? Eso sería toda la clase en el día de hoy, por lo que es
proceso de soldadura, lo que son gases, ¿no? Lo que son gases en el proceso GEMAO. Ya el proceso FKO, no sé si lo hayan escuchado, es un proceso flux metal arc welding, sí, es un proceso en el que se utiliza alambre flux, alambre sólido. Perdón, alambre tubular, que es un alambre autoprotegido. Sí, entonces lo que se tiene, por ejemplo, este es un alambre sólido, sí, es un alambre sólido y todo este alambre se derrite y genera la aspersión globular y todas esas cosas para lo que es la soldadura, ¿no? Pero el proceso FKO, que es otro proceso, no es GEMAO, sino FKO, es la FCAW, proceso FKO. Sí, este proceso lo que tiene es que lo que tenemos a diferencia del otro es que no es un alambre, es un alambre tubular, ¿sí? Tubular, que quiere decir que aquí tenemos el alambre fundente, perdón, el material de aporte y este de aquí es el fundente. Este proceso no utiliza, el FKO no utiliza un gas de protección, sino que el alambre viene autoprotegido. Es como por decirlo, el proceso SMAO, que ya lo hemos visto. Sí, tiene la varilla y alrededor de la varilla tiene el fundente, ¿no? Que es lo que recubre el electrodo y que es lo que hace es protege al electrodo al charco de soldadura y genera una costra que es lo que provoca el, el cordón de soldadura y la escoria, ¿no? Entonces este proceso tiene de manera similar, ¿sí? Es un alambre autoprotegido que no necesita el gas de protección. Sin embargo, a pesar de ser así, se lo confunde muchas veces porque se utiliza también el gas de protección. Lo suelen utilizar el gas de protección para tener un cordón más limpio inclusive, ¿sí? Pero bueno, eso sería otro proceso de soldadura que lo veríamos tal vez más adelante y lo estudiaríamos a fondo. Igual en este proceso lo que hemos visto hoy solamente son los gases, sí, los gases que se utilizan en el proceso de soldadura GEMAO. Sí, entonces, bueno, hablando un poco de la máquina como tal, esto veremos en otra clase ya más adelante. Tendríamos lo que es la máquina, cómo se conecta, lo que es la antorcha, las partes, el carrete, el tanque de gas como tal, ¿sí? Que tiene su manómetro para ver dónde tenemos la presión del gas, bueno, lo que es regular el flujo del gas como tal, para no tener mucho gas o muy poco gas, también, ¿sí? Bueno, el tener muy poco gas se lo identifica bastante rápido, ¿no? Ustedes cuando van y sueldan y les queda un cordón feísimo, bastante poroso. Sí, es precisamente porque no tenemos gas. A lo mejor se olvidan de abrir el regulador de flujo, ¿sí? Entonces se nota bastante. Y tener un exceso de gas lo que hace es que no tenga mucha penetración. Entonces siempre toca tener la presión adecuada, controlar eso, porque la mucha fuerza, la mucha presión del gas hace que el cordón no se expanda un poquito. Entonces bueno, depende ya de la experticia del que esté controlando esto, cómo lo haga, ¿sí? Entonces siempre vamos a tener el carrete de alambre, sí, en la que este pasa mediante una caja que son unos rodillitos que la van haciendo girar y haciendo pasar el alambre como tal. Sí, el alambre pasa internamente por la antorcha, por aquí hasta llegar a la boquilla y produce el arco soldadura. Adicionalmente el flujo de aire también llega hasta aquí y también pasa por la antorcha. Acá lo que tenemos es el gatillo en el que al aplastar el gatillo se provoca el arco, se dispara el gas y también se dispara el alambre, ¿no? Y bueno, la pinza masa que es la que nos cierra el circuito para que se produzca el arco eléctrico. Sí, generalmente estos cabezales van encima de una suelda grande que es la que nos provoca ya la diferencia de potencial para que se pueda soldar. Sí, bueno, hasta ahí sería la clase de hoy con el proceso GEMAO, con lo que son los gases. Sí, viéndoles una máquina más o menos generalmente lo que se tiene. La máquina como tal, lo que les había contado, el carrete o los carretes diferentes. Este tipo de color son los procesos
GMAU y FKU. Sí, el uno es autoprotegido, el otro es sin protegerse, un alambre sólido. Sí, tenemos un Lincoln Electric, por ejemplo, aquí tenemos la antorcha y todos estos botones lo que involucran son modos de trabajo. Hay máquinas, es un proceso semiautomático, ¿no? Pero estas máquinas lo que tienen son diferentes modos de trabajo en los que, por ejemplo, uno se aplasta el gatillo y sale alambre, se suelta el gatillo y deja de salir alambre. Otros modos en los que, por ejemplo, se aplasta el gatillo una sola vez y el alambre sale a una velocidad constante, una velocidad que nosotros le hayamos programado. Sí, no programado, sino regulado básicamente con las perillitas. Sí, necesito que salga a tal velocidad. Entonces aplasta una sola vez y sigue saliendo a esa velocidad. Sí, es porque uno a lo mejor se va a hacer un proceso de soldadura, algunos metros de soldadura, entonces no, para evitarle al soldador que tenga aplastado el gatillo o esté aplastando, se aplasta una sola vez y solamente mueve la antorcha y va soldando. Sí, tiene otros procesos inclusive hay otros procesos en los que, otros modos de trabajo en los que el alambre sale de acuerdo a cómo se funde. Sí, pero son máquinas un poco más costosas inclusive y mucho mejores. ¿No? Eso sería en cuanto a lo que son las máquinas, ¿ya? Y bueno, ya yendo más adelante, lo que son las transferencias por aspersión globular, cómo implica o cómo se hace esto en lo que es la soldadura y los electrodos, ¿no? Cómo se los identifica los electrodos, para qué sirven, todo ese tipo de cosas. Hasta ahí sería la clase conmigo entonces. Espero que les haya servido. Cualquier pregunta, inquietud, déjenmelos en los comentarios. Estamos para ayudarle, para servirle y recuerden eh, anotar su nombre también para registrar su asistencia. Eso sería todo conmigo y que tengan un excelente día. Muchas gracias.